Estamos hace 4 semanas atrás viendo la serie Todos a Bordo y hemos estado aprendiendo que el sueño de Dios es que todas las personas subamos a bordo de ese gran barco de la salvación, y así como el video que estábamos viendo, que todos podamos correr a ese barco. La semana pasada el pastor nos estuvo compartiendo lo importante que es que nosotros como hijos de Dios podamos dirigir nuestro barco en medio de la tempestad a través del timón, ¿verdad? ¿Cuál era el timón? Nuestra lengua. Y es a través de nuestras palabras, confesando lo que la palabra de Dios dice, que podemos dirigir el timón de nuestro barco a puerto seguro. Y de verdad que esa palabra nos llenó de convicción, nos llenó de poder para que nosotros cuando estemos en medio de la tormenta digamos: yo voy a dirigir mi barco a puerto seguro. Pero quiero compartirles esta tarde que cuando hay una tormenta puede suceder algo. Cuando hay una tormenta nosotros podemos dirigir el timón para salir de esa tormenta, pero puede quedar secuelas en nuestro corazón, en nuestra alma. Y en un barco, cuando un barco se enfrenta a vientos fuertes, cuando se enfrenta a una tormenta, el barco puede quedar destruido, pueden quedar fallas técnicas, puede tener en su infraestructura, ¿verdad? Puede estar deteriorada, las personas pueden quedar heridas, accidentadas, pueden haber secuelas, siempre hay secuelas y un daño después de una tormenta. Así es en nosotros, en nuestra vida, cuando nosotros enfrentamos una tormenta. Salimos de la tormenta, pero podemos quedar en el naufragio. Entonces, el tema de hoy es naufragio espiritual. Y un barco dice que puede enfrentar el naufragio, y ese naufragio es el proceso en el cual el barco se está hundiendo. Yo busqué en el diccionario el significado de naufragio y dice que es el proceso por el cual el barco se está hundiendo, una embarcación se está hundiendo en el mar. Entonces, Dios lo que me decía con esto era que el problema de naufragar es que si no llega el rescate a tiempo, nos vamos a hundir. El naufragio nos lleva al hundimiento. Ese es lo que sigue después de naufragar. Y quiero contarles un poco que cuando yo comienzo, ¿verdad?, mis caminos en Dios, naufragué un montón de veces estuve siendo náufraga espiritual, y el peor de todos los naufragios fue cuando no conocía de Dios. Cuando estaba más joven, porque todavía soy joven, pero más joven, no había dejado que Dios me rescatara. Ahí estaba Dios tirándome el chaleco salvavidas, pero ahí estaba yo tratando de nadar sola en el agua y no me dejaba rescatar. Y empecé a tener muchas tormentas. Mis tormentas eran en mi casa, en mi familia. Y pasaban problemas muy fuertes, familiares, con mis padres. Y yo era una persona sumamente vacía, sumamente insegura, llena de dolor, llena de tristeza. Me sentía insegura conmigo misma, no amada, tenía muchos problemas. Hace unos días comentaba que ni siquiera le hallaba sentido a la vida, ¿verdad? Entonces creo que si no me hubiera dejado rescatar, quién sabe dónde hubiera parado. Y resulta que un día, en medio de ese vacío y esa rebeldía, porque era una rebeldía lo que había en mi corazón, llegan unas personas salvavidas y me invitan, me rescatan mi vida, y salgo de ese naufragio y subo a bordo del barco. Pero cuando comenzamos los caminos en Dios, porque no solo naufragamos cuando no tenemos a Cristo, sino también cuando tenemos a Cristo. Cuando conozco de Dios, tengo que enfrentar todavía más pruebas, más situaciones difíciles, más tormentas. Y yo decía: Señor, ¿cuáles han sido las veces que yo he naufragado? Y entonces recordaba que las áreas en las que yo he naufragado, como lo he comentado otras ocasiones, ha sido en el área económica y en el área laboral. Esas son las dos áreas en las que yo junto con mi esposo nos hemos visto siendo náufragos en ciertos momentos.
A nivel también ministerial, porque le servimos a Dios, Él y yo servimos. Yo tengo muchos años de servirle al Señor, pero no siempre ha sido fácil, no siempre ha sido bonito. Han habido momentos difíciles. ¿Cuántos se han sentido en algún momento cansados, en algún momento frustrados, verdad? Nos sentimos a veces frustrados y sentimos de pronto que estamos naufragando. Y eso ha sido las áreas en las que yo he naufragado. Les contaba que hace un tiempo atrás, como hace tal vez de 1 a 2 años, Michael estaba sin trabajo, mi esposo, y entonces había salido una opción de trabajo. Y resulta que ya pensábamos que ya habíamos salido a flote, ¿verdad? Ahora sí. Y rapidísimo se quedó sin trabajo otra vez. Entonces yo estaba tan frustrada, tan triste de esta situación, que un día yo hablaba con el pastor, que es mi líder, y yo le decía, llorando así ya, pero frustrada, así completamente naufragando. Es que yo no entiendo por qué nos pasan estas cosas, no entiendo por qué nos ha costado tanto si hacemos las cosas bien. Yo le decía, pero es que yo digo, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? ¿En qué te hemos fallado? Nosotros trabajamos, somos trabajadores, somos fieles, te servimos, ofrendamos, diezmamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y realmente me sentía muy, muy frustrada en esa área. Ahora, esa es el área en la que yo sé que he naufragado varias veces, muchas veces. Yo le pregunto a usted esta tarde, ¿cuál es el área en la que usted se siente náufrago? ¿Cuál es el área en la que usted siente que usted ha naufragado? Que usted siente que usted está en ese proceso que se está hundiendo lentamente, lentamente, pero usted sabe que usted se está hundiendo. Usted sabe que usted vuelve a ver así a su alrededor, ve para acá, se gira y vuelve a ver para allá y usted solo ve un mar inmenso. Y usted ve mar y usted no ve ni una embarcación, usted no ve tierra a la vista, usted no ve los rescates, usted no ve nada, usted solamente está a la deriva, completamente a la deriva. Yo me he sentido muchas veces así. Y yo les decía a la mañana que he estado así, pero a veces así con el agua aquí en el cuello y apenas es que puedo estirar el cuello para sacar, sosteniéndome así como de un inflador de esos que venden en el Rey, más o menos, ¿verdad? Así me he sentido muchas veces, que ya me hundo. Yo les pregunto, ¿ustedes se han sentido alguna vez así en algunas áreas de su vida, verdad? ¿Se han sentido náufragos en algún momento, en algún área? La mía es esa, la suya no sé cuál puede ser, ¿verdad? Puede ser el pecado, un pecado que he intentado, pero me sigo sintiendo náufrago. Puede ser un problema de salud, una enfermedad, un problema en mi casa, a nivel de mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, en el colegio, en la universidad. ¿En qué área nos hemos sentido náufragos? Pero quiero contarles la historia de una persona, de un hombre que naufragó haciendo las cosas bien, siendo un hombre de Dios. Y quiero contarles de Pablo. Pablo, les voy a contar un poco la historia. Fue un hombre que en sus inicios persiguió a la iglesia. Era un hombre que perseguía a la iglesia, a los cristianos. Entonces él los perseguía para matarlos. Y él tenía con el ejército, ¿verdad? Un ejército donde él iba, perseguía a los cristianos, los encarcelaban, los torturaban, los mataban. Y dice que un día él iba en una de estas misiones en busca de cristianos para matar. Y Jesús se le revela. Jesús se le aparece a Pablo y lo deja completamente ciego con una luz, ¿verdad? Y Pablo le dice, ¿quién eres? Y Jesús le dice, soy Jesús, ¿verdad? Y le dice, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le da a Pablo una nueva misión y es que vaya y predique hasta la salvación, predique el evangelio a los gentiles y le da una nueva misión a Pablo. Entonces vean qué interesante porque Pablo acepta y dice sí, acepta ese llamado de parte de Dios y dice que entonces él se va a predicarle a los gentiles. Los gentiles eran el pueblo que no era el pueblo de Israel, que no era el pueblo de Dios, como los romanos, los griegos y otras culturas. Entonces dice que Pablo se va a predicarles, pero a la gente de su propio pueblo, a la gente, los maestros de la ley,
los fariseos, no les gusta que Pablo les hable a los gentiles. Y entonces intentan arrestarlo y comienzan a decir mentiras, lo hacen calumnias, comienzan a calumniar a Pablo y entonces lo arrestan. Y dice que pronto él llegó a la ciudad de Jerusalén y él entra en la ciudad, viene, ¿verdad? Anda predicando y viene una muchedumbre, se va contra él, dice, arremeten contra él y lo comienzan a atacar. Lo agarraron y lo golpearon. Literalmente era una turba que lo estaba golpeando, lo estaban apedreando. Y dice que en eso un comandante del ejército romano vio lo que estaba pasando y se acercó. Y entonces pudo rescatarlo porque estuvieron a punto de matarlo. Y entonces le dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces le dice, no, yo solo estoy predicando la palabra. Y quedó tan golpeado que lo tuvieron que levantar y ayudarle. Se lo llevaron a la cárcel. Y comienzan a hacerle un interrogatorio, a ver por qué es que la gente lo está acusando, de qué le acusan a Pablo. Y no tenían nada que acusarlo, porque él solamente estaba predicando, estaba siendo obediente, estaba haciendo las cosas bien. Pues resulta que se dan cuenta que Pablo es de ciudadanía romana. Entonces lo envían a Roma. Y cuando van en el barco hacia Roma, el barco enfrenta una tempestad, enfrenta una tormenta. Y debido a eso naufragian. Entonces quiero que leamos Hechos 27 del 13 al 15. Y dice así: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. ¿Cuántas veces han sido tan fuertes los vientos que han soplado que mejor nos dejamos llevar a la deriva, ¿verdad? Y de pronto perdemos el rumbo hacia el destino que llevábamos porque los vientos soplaron muy fuertes. El problema de naufragar es, como les decía antes, que lo que sigue es el hundimiento. Y si nos hundimos y no llegan los rescatistas a tiempo, nos vamos a morir. El problema de naufragar es que necesitamos que llegue a tiempo el rescate, porque si el rescate no llega a tiempo, entonces lo que sigue es la muerte. Por eso necesitamos hoy, si usted está naufragando en algún área de su vida, si usted se siente a la deriva hoy porque los vientos han soplado fuertes en su vida, hoy necesitamos tirar nuestra señal de auxilio al cielo para que hoy venga la señal de auxilio a nosotros y podamos salir de ese naufragio. Amén. Ok, entonces dice que cuando sopló un viento, ¿verdad? Fuerte, Pablo quedó en naufragio. Yo leía este versículo y Dios me decía: el que estés haciendo las cosas bien no te garantiza que no vas a quedar al naufragio. Pablo estaba haciendo las cosas bien, estaba siendo obediente a Dios, pero igual naufragó. Muchas veces hemos quedado a la deriva, pero le decimos a Dios como yo lo hacía: ¿pero por qué, Señor? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me pasa esto si yo he hecho las cosas bien? O decimos, por ejemplo, es que me he acercado a Dios y las cosas se pusieron peor. Mejor me quedo aquí porque cuando yo me acerco a Dios se me complica la cosa, entonces mejor me quedo aquí queditito, ¿verdad? Y Dios me decía esto: todos tenemos que pasar por tormentas. Las tormentas son necesarias en nuestra vida y muchas veces esas tormentas nos van a dejar siendo náufragos, pero eso no significa que no estemos haciendo las cosas bien. Significa que hay áreas en nuestra vida que necesitamos pedir auxilio. Eso es lo que significa. Y entonces vemos que Pablo queda entonces al naufragio a pesar de que estaba haciendo la voluntad de Dios. También el hacer la voluntad de Dios, el ser obedientes y seguir los caminos en Cristo va a requerir un costo y un precio, ¿verdad? Igual que Pablo, vamos a tener que quedar muchas veces en el naufragio, pero es parte de. Y luego Dios me decía que también nos pasa eso, que viene el viento suave y usted dice, claro, esta es. Y usted dice, esta es mi oportunidad, este es el tiempo, este es el momento, ahora sí,
Y usted ya dice, esta es la mía, esta es mi oportunidad. Y dice el versículo que entonces el viento suave y creyeron que podían conseguir lo que querían. Y entonces de pronto cuando ya creímos que podíamos conseguir lo que queríamos, viene el viento de tempestad, ¿verdad? El viento huracanado del otro lado y ¡pum! Nos lleva, ¿verdad? Y hasta ahí llegamos y decimos, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Y de pronto estamos dentro de una tormenta. Y entonces cuando quedamos atrapados en esos vientos huracanados, tratamos de dirigir nuestro barco, ¿verdad? Tratamos de dirigir para sacarlo de la tormenta, para sacarlo, y logramos sacarlo. Pero entonces pasa esto, quedamos heridos, quedamos lastimados, quedamos cansados, quedamos frustrados, quedamos sin fuerzas, incluso hay bajas en diferentes áreas, igual que un barco, quedamos defectuosos y entonces quedamos a la deriva. El problema de la tormenta es que nos deja tan cansados y tan frustrados que quedamos a la deriva sin lugar encontrar un puerto seguro. No encontramos un puerto seguro, nos sentimos a la deriva y nuestra fe decae y entonces nos sentimos completamente perdidos en el mar, en la inmensidad del mar. Pero entonces dice que Pablo, les voy a seguir contando, ahorita les leo otro versículo. Pablo estuvo a la deriva 14 días. 14 días estuvieron a la deriva, hasta que un día el ángel de Dios se le aparece a Pablo y le da un mensaje de salvación. Y entonces Pablo se reúne y les dice en Hechos 27, del 23 al 24, le dice a los que estaban en la tripulación: anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Vean lo que le dijo el ángel: no tengas miedo. Dice Pablo, yo sé a quién pertenezco y a quién sirvo, dice el versículo. Que Pablo se acerca y le dice: un ángel de Dios se me apareció, un ángel al Dios al que yo pertenezco y al que yo sirvo. A pesar de la prueba, de la tempestad, de que estaban siendo náufragos, Pablo sabía a quién pertenecía a él y a quién le servía a él. Cuando nosotros estemos en un naufragio, en algún área de nuestra vida, tenemos que tener la convicción clara a quién usted le pertenece y a quién es que usted sirve. Eso nunca se nos puede olvidar. Si se nos olvida a quién le pertenecemos y a quién es el que le servimos, entonces ya no vamos a tener propósito para querer seguir a flote. Entonces nos vamos a sentir completamente destruidos. Por eso dice Pablo que él les dijo: yo estoy aquí en un naufragio, pero yo sé a quién le pertenezco y sé a quién sirvo. Y no tengamos que tener temor. Vamos a esperar que algo pase. Lo único que nosotros podemos esperar o podemos hacer ante un naufragio es esperar el rescate. Vamos a esperar el rescate, ¿verdad? Y esa era la esperanza. Y no solamente eso, sino que dice que Pablo les dice: no solo voy a salvarme yo, sino todos los que están en la embarcación. Dice el versículo que Pablo les dijo, dice que Dios les dijo: Dios te ha concedido la vida y de todos los que navegan contigo, ¿verdad? Y lo que Dios me decía con este versículo es esto: mis naufragios tienen el propósito de prepararme para convertirme en un rescatista de los que están a la deriva. Nuestros naufragios van a tener siempre un propósito. ¿Cuántas veces hemos naufragado? ¿Verdad? Muchas veces. Pero esos naufragios tienen el propósito de convertirlo, de entrenarlo a usted para que usted se convierta luego en un rescatista de los que van, por los que están en la deriva, los que están ahí naufragando. Entonces nos volvemos ya no náufragos, sino nos convertimos en rescatistas. Y tenemos que estar atentos a las señales de ayuda, de auxilio de otras personas. Si hoy usted
está siendo náufrago, yo quiero que usted sepa que hoy es la tarde para que usted lance hoy su bengala al cielo como señal de auxilio, porque dice 2 Timoteo 2:6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, que se entregó por rescate por todos. Él quiere que todos sean rescatados. Por lo tanto, el propósito de Dios no es que usted sea un náufrago. Dios no quiere que usted sea un náufrago espiritual, que usted se haya a la deriva sin volver a ver a puerto seguro. Dios quiere que todos sean rescatados. Saben, hay muchas personas que hoy se sienten así, que sienten que se están hundiendo, que sienten que no encuentran un puerto seguro. Hay muchas personas que se están hundiendo en áreas en su vida. El enemigo los está hundiendo en áreas del servicio, en el área familiar, en su santidad. Los están hundiendo en su liderazgo, en su familia, en su vida. Pero yo quiero que usted hoy entienda que el rescate está asegurado, que sí, Dios sí ve su señal de auxilio y Él no pasa de largo. Él no pasa de largo. Él está hoy aquí para que usted sea rescatado y para que usted no se hunda, porque esa no es la voluntad de Dios. Y Él quiere que nos convirtamos en esos rescatistas que van y se tiran al mar con salvavidas para salvar a otros. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no? Cuando hay tantos que se están hundiendo y no tienen quien los rescate. Yo tuve quien me rescatara y yo no quiero que otros se pierdan y se hundan y se mueran porque no hubo quien se tirara al mar a salvarlos. Nosotros tenemos que convertirnos en esos que rescatan a otros, pero para rescatar a otros, primero yo necesito ser rescatado. Primero yo necesito salir de ese naufragio en el que he estado. Y esta promesa es para usted esta tarde. Preste mucha atención lo que dice el Salmo 107, del 25 al 30. Y esta promesa es para los que han estado naufragando en algún área de su vida. Dice el Salmo 107, habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia, todas sus capacidades, su conocimiento, sus habilidades, de nada les servía. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Dice, en su angustia clamaron, tiraron una señal de auxilio, una bengala al cielo para poder ser ayudados. Y dice, y Dios los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron. Y oigan lo que dice. Y Dios los llevó al puerto anhelado. Eso es lo que hoy Dios va a hacer con su vida. Yo no sé usted en qué área ha estado naufragando, pero yo sí sé que si usted hoy clama a Dios, Él va a escuchar su clamor y va a venir a socorrerlo, va a venir en su auxilio y va a quitar hoy su aflicción. Y dice que Él lo va a llevar al puerto seguro. Yo oro para que Dios comience a revelar en cada mente y en cada corazón cuál es ese puerto seguro que usted ha dejado de mirar. Porque por mucho tiempo usted volvía a ver y solo veía el mar. Usted no veía una solución, pero hoy Dios va a mostrarle a usted ese puerto seguro, ese puerto anhelado. Hoy es una noche, una tarde noche, para que nosotros tiremos esa bengala al cielo, esa bengala de auxilio, que usted hoy va a decidir no hundirse. Usted hoy va a decidir ser rescatado. Hoy es una tarde para que nosotros podamos ser auxiliados. ¿Saben por qué?
porque el rescate está garantizado. Porque Jesucristo ya entregó por usted y por mí el mayor precio de la historia por un rescate, y fue su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, la muerte de Jesucristo para que nosotros seamos salvos. Cierre ahí sus ojos y piense en qué área de su vida usted se ha sentido naufragando. Piense ahí en qué áreas usted hoy se ha sentido que está a la deriva, y diga hoy: ¿sabes qué, Dios? No voy a seguir más aquí a flote, perdida en la deriva, Señor.